Bueno, segundo, vamos a trabajar con el análisis de funciones. Primero lo voy a explicar sobre una función general cualquiera y después vamos a el análisis particular de la función lineal, que es la que estamos viendo nosotros, que son una de las funciones especiales. Supongamos que yo tengo un gráfico de función, voy a hacer cualquier gráfico de función, voy a poner datos aproximados de esta función. Supongamos que esta función comienza aquí, en este punto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, comienza en menos 10, corta el eje de las x en menos 8, corta el eje de las x en menos 3, 4, 5, tenemos menos 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 5 también corta acá, y podemos decir que esto continúa la gráfica. Y tenemos este punto, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a llevarlo hasta 6, hasta menos 6. Bien, entonces vamos a analizar esta función. Vamos a ver cuál es mi dominio, cuál es la imagen de la función. El dominio son los valores que toma x. Es decir, en este caso la x comienza en menos 10, fíjense que tengo un puntito en menos 10, vamos a poner el menos 10 con corchete porque este puntito está cerrado, quiere decir que esté incluyendo el menos 10, pero en ningún momento para, fíjense que pusimos acá una flechita como que continúa a más infinito los valores de x. Vamos a la imagen, que son los valores que toma y. La y comienza, el valor más bajo que toma y es menos 6, también con corchete porque están cerrados, pero si voy hacia arriba con y, también voy a más infinito de y. Ahora vamos a lo que nosotros llamamos raíces o ceros de la función. ¿Qué son las raíces? Son los puntos que cortan al eje x. En este caso, las raíces van a ser menos 8, menos 3 y 5. Después, continuemos con la ordenada al origen. La ordenada al origen es donde corta, es decir, es el punto, me olvidé de aclarárselo acá, es el punto que corta al eje Y. En este caso sería el menos 6. Bien, continuemos con el análisis. Tenemos conjunto de positividad, que lo simbolizamos con una C y un más arriba, conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Bien, ¿qué es el conjunto de positividad? El conjunto de positividad son los intervalos del eje de las x, donde la gráfica está sobre el eje de las x, es decir, entre menos 8 y menos 3 estoy sobre el eje de las x, por eso es positivo. Después, de 5 hacia allá, que no para, es decir, de 5 a más infinito, también estoy sobre el eje de las x y ponemos una U de unión. Veamos ahora el conjunto de negatividad. El conjunto de negatividad cuando estoy por debajo del eje de las x, entre menos 10 y menos 8. Ahora vamos a ver por qué pongo un corchete acá, entre menos 10 y menos 8. Estoy debajo del eje de las x y de menos 3 a 5 también estoy debajo del eje de las x. Siempre para el conjunto de positividad y negatividad
siempre se usa el eje de las X, ¿sí? Es decir, para acá uso siempre el eje de las X. ¿Por qué en menos 10 yo utilizo el corchete y no en los otros? Porque en realidad el menos 10 está negativo, forma parte del conjunto de negatividad, mientras que el menos 8, que está sobre el eje, que nosotros antes lo habíamos llamado, al menos 8 lo habíamos llamado 0 de la función, al estar sobre el eje no es ni positivo ni negativo. El menos 10 sí forma parte del intervalo y sabemos que cuando es un corchete está incluido dentro del intervalo. Y por último tenemos el intervalo de crecimiento, que lo llamamos con una I, una flecha hacia arriba, y el intervalo de decrecimiento. Bien, también utilizamos el eje de las X para el intervalo de crecimiento y de decrecimiento. Veamos. Acá la función crece, ojo, porque muchos se confunden en utilizar el eje de las Y, no, crece desde acá hasta acá, es decir, de menos 10 a menos 5 del eje de las X está creciendo. Acá siempre se usa paréntesis, nunca corchetes. Ahora va a decrecer desde menos 5 de X hasta 0 de X, de menos 5 a 0. Y vuelve a crecer desde 0 de X a más infinito de X, porque crece y no va a parar nunca, por eso es a más infinito. Y último dato, me falta el máximo y el mínimo de la función. Bien, nosotros tenemos máximos y mínimos. Esto es un máximo. ¿Por qué es un máximo? Porque es el mayor valor que toma la función. A pesar que esta función continúa, pero en ningún momento va a llegar a un punto definido. Acá podemos tomar un máximo. El máximo se pone primero el valor de X y después el valor de Y. Acá vamos a los mínimos. Este es un mínimo, pero este también es otro mínimo. ¿Por qué? Porque no hay otro, no es como acá que continúa definidamente. Entonces acá yo tengo un mínimo en menos 10, menos 6, y también tengo otro mínimo en 0, menos 6. Recuerden que los máximos y los mínimos siempre es un punto, es primero la X y después la Y. En definitiva, es decir, para no confundirse con los intervalos, estos son intervalos y estos son puntos.